Bueno, habitualmente hay una situación que los medios de comunicación, los periodistas, intentamos esquivar porque no queremos quedar como maestro Ciruela hablando de la correcta práctica periodística y el manual de estilo para encarar una crónica, una entrevista en gráfica, en radio, en televisión. Pero hay un piso mínimo, un estándar que hay que tener presente porque lo que se está debatiendo o lo que se está tratando son cuestiones muy delicadas que tienen que ver con la privacidad de víctimas menores de edad. Y ahí la justicia y las instituciones nacionales y provinciales especialmente han hecho hincapié desde la sanción de una ley nacional, que es la 26.061, que rompe con la figura del patronato y que le delega a los estados provinciales y nacionales la protección de niños, niñas y adolescentes, una serie de agencias que van a trabajar en función de esa protección. La protección de la identidad, de la no revictimización, etc. Esto en el marco de un proceso penal judicial es muy relevante porque debe tenerse muy presente que no es gratuito para la psiquis, para la conformación psíquica de una niña o un niño abusado, que trascienda su identidad o que trascienda su rostro o ambas cosas. Dicho todo esto, no lo quiero abotar al tema porque estamos hablando de una derivación del caso Trigatti. Dicho sea de paso, hoy es jueves, ayer un tribunal resolvió no hacer lugar al pedido de la Fiscalía de la prisión preventiva y por lo tanto va a esperar la segunda instancia, la segunda decisión de otro tribunal de la Cámara, Trigatti, para ver si queda detenido o no. Es lo que se llama el doble conforme en el sistema penal argentino. En ese marco hubo una situación mediática que muy pocos medios abordaron, hay que decir que Periódicas lo hizo, Periódicas el semanario online, el diario online Periódicas, y la Colo también, nuestra Colo Leli le bajó la lupa y pudo ir más allá e investigar la cocina y también cuáles fueron las reacciones estatales de las instituciones frente a este tema. Colo. ¿Qué tal? Muy buenas Contá noches. todo lo que te parezca relevante de principio a fin sobre este tema que le dedicaste mucho tiempo. Bueno, en rigor, la sorpresa y cierto estupor frente a la noticia de la publicación de imágenes de una cámara Gesell. Para que todos sepamos de lo que estábamos hablando en relación con el caso del profesor Trigatti, un medio santafesino, estamos viendo ya dentro de un ratito en pantalla, anunció el 27 de junio, esto fue el viernes pasado, que a las 12 horas de ese mismo día, a través de un canal de streaming, se iban a publicar imágenes y audios de la cámara Gesell de manera exclusiva. Esto encendió las alertas en algunos resortes del Estado. Para que tengamos en cuenta, la cámara Gesell tiene como dos finalidades principales: facilitar la declaración en un ambiente de privacidad y evitar la revictimización de un niño, una niña y un adolescente a la hora de dar su testimonio dentro de una causa judicial. O dicho de otra forma, un niño de 3, 4, 5, 6, 7 años no puede declarar como si fuese un adulto frente a un fiscal, frente a un juez, frente a un jurado, lo que fuere, y por eso se trata de preservar y de cuidar y de proteger, sobre todo si es la víctima de la causa. Entonces, a partir de esto, que nos causó bastante sorpresa y rechazo también, porque nos parecía muy desafortunado, impropio, que se publique una cámara Gesell, y con esto quiero aclarar que en lo personal creo que ni vos ni yo tenemos ningún tipo de postura personal, ni con el periodista, ni con el medio, sino que simplemente estamos diciendo que una cámara Gesell no se puede publicar, que no se puede hacer pública. Y también estamos abriendo un interrogante que es cómo se difundió o cómo llegó a manos de este medio de comunicación este material de prueba. En función de eso, primero revisamos parte de la legislación,
algo comentabas recién, Héctor. En Argentina rige desde 2005 la ley 26.061, la ley de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. Por otra parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, que se aprobó en 1989 por las Naciones Unidas, en Argentina tiene rango constitucional desde la reforma de 1994. Y a nivel provincial rige también la ley 12.967, con lo cual hay un marco normativo referido a los derechos y que deben también nosotros las personas adultas cuidar y preservar de las infancias. Sobre todo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la privacidad, derecho a la intimidad, derecho a crecer en una familia con amor, con comprensión. Realmente, y esto me tomo la licencia de decirlo, si uno repasa todos y cada uno de los derechos que figuran tanto dentro de la Convención de Naciones Unidas o de la Ley 26.061, deberíamos replantearnos unas cuantas cosas porque son varios los derechos que las infancias tienen vulnerados y uno lo puede observar a veces caminando por la calle, ¿no? Cuando vemos tantos chicos en la calle. Dicho esto, sí. Retomo. No, te pongo un asterisco muy pequeño. Era una infracción difundir una prueba judicial de estas características en un medio de comunicación. Era un delito, además. Era una práctica periodística que no era susceptible de discusión, ¿no? De debate respecto a qué se puede comunicar y qué no. ¿Cuál fue la reacción? Porque esto se anunció, esto va a pasar. Lo que nosotros vimos recién fue que esto iba a pasar. Ni bien se publica esto, en breve se podrá ver esto a través del canal de streaming, actuó la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que está en la órbita de la Defensoría del Pueblo, y en este caso, de una manera muy acelerada, porque los tiempos así lo requerían, el Defensor del Pueblo adjunto ad hoc, a cargo de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, Javier Díaz de Chiara, emitió un oficio al medio de comunicación, un oficio en papel escrito, digamos, en redactado, sí, impreso, y también envió un email al medio de comunicación. ¿Qué decía este oficio? Como la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, tanto como la Defensoría del Pueblo, son un órgano de contralor, no tienen poder ejecutivo y tampoco forman parte del Poder Judicial, pero sí pueden hacer una recomendación y sí pueden actuar, sobre todo porque la obligación de esta Defensoría es velar por los derechos de las infancias. Se recomendó expresamente no difundir las imágenes, atento a toda esta legislación que comentamos recién, fundamentada todas estas leyes que mencionamos recién, y a la Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual, además, porque los periodistas y las periodistas que trabajamos en medios, hay ciertas cosas que no podemos hacer, como por ejemplo fomentar la discriminación o fomentar discursos que puedan ser odiantes o alentar o incentivar a que se cometa un delito, digamos. Son cuestiones que no podemos hacer, no lo puede hacer ninguna persona, mucho menos quienes trabajamos en un medio que tiene alcance público y que forma parte de la esfera pública. Concretamente nosotros nos pudimos comunicar con el doctor Javier Díaz. Él nos comentó precisamente que se actuó de manera inmediata con la intención de evitar que esto se publique y además ante una posible flagrancia. Digamos, ante la posible flagrancia se actuó de inmediato, digamos, en cierta forma de una manera preventiva. Si bien en el medio de comunicación, en el domicilio del medio de comunicación, nadie recibió esta notificación y el mail no tuvo acuse de recibo, la Defensoría se dio por notificada de igual forma. Lo que el Díaz de Chiara nos decía ayer es que de ninguna manera se puede utilizar una cámara Gesell de una manera superflua. Él también razonaba que, digamos, no cualquier cosa vale a los fines de banalizar una información o de tratar de tener algún tipo de
estímulo para la audiencia, ¿no? Pero esta no fue la única intervención que hubo. Como este anuncio acerca de a las 12 vamos a publicar en el streaming tal las imágenes de la cámara Gesell, la fiscal Jorgelina Moser Ferro, que interviene en la causa contra Trigatti, que es una de las fiscales acusadoras. Exacto, elevó un pedido al juez de turno para que se emitiese una orden judicial, ordenando la obligación de no emitir los videos. Lo hizo, digamos. Lo que sucedió es que esa notificación, según lo que nos informaron, llegó luego de las 12. Otra de las cuestiones, por lo tanto, no la cumplió el periodista. Ahora, aquí también hay otra cuestión. El periodista de este medio menciona que le llegó a sus manos el material de la cámara Gesell porque lo encontró en un pendrive en la calle. Sí. Como explicación resulta por lo menos llamativa, por no decir sorprendente o insólita. Es muy raro que un material de este tipo se pueda encontrar en la calle, ¿no? Por lo tanto, frente a esto, lo que nos han comentado ayer, por lo que nos sugirió la fiscal Jorgelina Moser Ferro y también lo que nos decían desde la Defensoría del Pueblo, es hay que investigar de qué manera esta prueba se filtró. ¿De qué manera la cámara Gesell se difundió? Te agrego un datito. ¿Cómo no? Me parece que puede ser interesante. Como bien explicabas, la cámara Gesell se da en un contexto de intimidad, es como un cuartito, está climatizado, ambientado. Con personal especializado. Con personal especializado, están todas las partes interviniendo. Y al menor, hay una psicopedagoga que va llevando una charla con el menor. No le pregunta, ¿vos fuiste violado por tu tío Panchito? No. Se va haciendo toda una evaluación, claro, con quién vivís, literal. Cómo se llama tu mamá, cómo se llama tu papá, cómo se llama tu tío, cómo te llevas con tu tío, y probablemente a partir de una larga conversación aparece el delito, ¿no? La consumación del delito. Esto, que es muy relevante, se archiva, se guarda en secretaría penal. Es decir, que tiene carácter de secreto. ¿Por qué? Porque va a funcionar lo que como se llama un adelanto de prueba jurisdiccional. Esto va a ir, el menor o la menor no va a declarar en el juicio oral, obviamente. Se va a usar ese registro que si es necesario se difunde en la sala de audiencia y si no, no, para dar cuenta de la prueba testimonial del niño abusado o presuntamente abusado o abusada. Por lo tanto, lo que probablemente haya habido acá es lo que se llama una violación de secreto, de una prueba secreta, que si bien ya se discutió en un ámbito contradictorio, en un tribunal oral y público, puede afectar el honor de las niñas. A eso mismo, a ese punto quería llegar. Uno de los derechos consagrados en la ley 26.061 refiere a que todas las personas menores de edad tienen derecho a a que su intimidad sea respetada, que sea respetado su honor y que sea respetada la protección de su imagen. Y mucho más si esto está dado en el marco de un proceso judicial. No es un hecho menor que el honor de las niñas, en este caso, tenga que ser preservado, debe ser cuidado. Y por último, porque tenemos una nota que ya está por iniciar, quiero dejar un dato de UNICEF, fechado en octubre de 2024, no hace tanto tiempo. Más de 370 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad, es decir, más o menos 1 de cada 8, ha sufrido violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años. Con lo cual, el problema del abuso sexual y del abuso sexual infantil es un tema muy serio, es un tema que hay que prevenir, hay que contener y para el cual hay que estar capacitado, informado y tener sobre todo una conducta ética, porque se trata de niños.
y de niñas. La nota de la Colo ya está subida en Zona Crítica Online y esta columna que recién acaba de terminar se la va a agregar. Mañana va a estar todo subido en la página web y por supuesto en nuestras redes sociales. Gracias, Colo.